A ver, Buenas tardes, mi nombre es Catherine Salinas y mi compañerita es Daniela Balbuena. vamos a hacer la entrevista de la secuencia de eco de gradiente. Vamos a hacer una entrevista en donde yo voy a ser la doctora y mi compañera va a ser la estudiante. Ella me va a realizar las preguntas y yo voy a contestar a las preguntas que mi compañera tenga. Listo, entonces vamos a empezar. Listo. Teniendo en cuenta, digamos que la actividad vamos a realizarlo de forma en que voy a estar en otro lugar, como en otro país, en una convención, y la estudiante se contactó conmigo para entrevistarme, puesto que como no estoy en la misma ciudad de ella, lo vamos a hacer por este mismo medio. Entonces, buenos días, doctora Adriana, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Daniela, muy bien, ¿y usted cómo está? Le agradezco mucho la oportunidad que nos brindó, ya que usted se encuentra en otro país diferente, pues este encuentro que tenemos de manera virtual para poder realizar unas preguntas que nos causan mucha duda y nos gustaría saber mucho, que es el ecogradiente en Bueno, resonancia magnética. ok. Bueno, Daniela. Bueno, doctora. Entonces, doctora, en la clase yo escuché que existen secuencias de cogradiente en resonancia magnética, pero no entiendo muy bien qué son. Ok, Daniela. Y para las personas que están conectadas, muy bueno, muy buen día. La secuencia de gradiente o GRE es una forma de obtener unas imágenes por resonancia magnética como más rápidas y más sencillas que las tradicionales. Sí, que en este caso tenemos el spin echo. Digamos que la diferencia es que la diferencia entre estas dos, en lugar de usar un pulso de 180 grados para corregir las señales, las GRE se usan con imanes gradientes que reordenan la señal para formar una imagen. Digamos que esto lo que hace es hacerlas más rápidas, pero también más sensibles a las diferencias de campo magnético dentro del cuerpo. Ok. Otra pregunta que tengo es ¿cuáles son las principales secuencias de ecogradiente? ¿Cuáles se utilizan? Bueno, digamos que los tipos de secuencias de ecogradiente, tenemos el GRE convencional, que es el Gradient Recallet. Digamos que, digamos que tiene como varias formas de verlo, ¿no? Tenemos la descripción, que es la secuencia básica de codegradiente, que se usa en pulso de excitación, que es menor a 90 grados, y un gradiente para formar el eco. Sus características están en el tiempo de repetición, que en este caso es el TR, y eco, que sería el TE. Ok, Son cortos. Son sensibles e inhomogeneidad, perdón, son sensibles a inhomogeneidades del campo magnético. En los usos tenemos estudios rápidos del cerebro, hígado y articulaciones. Como un ejemplo mm, clínico, en este caso evaluamos los sangrados cerebrales y estructuras vasculares. Digamos que en este caso ya sea por algún trauma cráneoencefálico o o algo similar. ok, Tenemos el spoiler gradiente hecho, también llamado como el flash o T1 GRE, que según, digamos que varía según el fabricante, según cómo ok, su fábrica. En la descripción significa que eliminan la señal residual de la magnetización transversal entre recepciones. Digamos que sus características tienen alta resolución espacial, tienen un buen contraste T1 y adicional los usos, digamos que se usa, valga la redundancia, para imágenes anatómicas de alta calidad, por ejemplo, en este caso como lo es el hígado y es el corazón. Y también su uso lo usamos, valga la redundancia, para estudios con contraste con gadolínio. En ok, la otra opción tenemos el Balancet, que su nombre según la fábrica es TrueFisp o Fiesta Bifid.
La descripción mantiene el equilibrio entre los gradientes en las tres direcciones, ¿sí? Generando una señal totalmente constante. Sus características son de alta relación entre señal y ruido, que en este caso se señalaría como SNR, el contraste T2 y el T1. Mixto, ideal para tejido con alto contenido en agua. Sus usos son para cardiología, eh, que se usa en este caso, pues sería el mismo cine cardíaco y se usa en abdomen para vías biliares y sistemas urinarios, para la neuroimagen funcional también. El Ok. EpiGRE, que es otra de las Tipo de gradiente. del tipo de gradiente, sí, es el EpiGRE, que es hecho planar imaging. Su descripción se usa, digamos que se usa en una serie rápida de gradientes para adquirir toda la imagen en un, se me olvidó, en un solo tiempo de repetición. ¿Listo? Ok. Entonces, sus Vale, o sea, características es muy rápido y unas, digamos que entre el ser uno de los más rápidos, pues es una de las más veloces. Es sensible a ok. la susceptibilidad magnética. El uso que tenemos para el epigre es para una imagen funcional cerebral, Cerebro. para la Ok. difusión y para la perfusión cerebral. Como quinta opción tenemos el 3D gradiente hecho, que su descripción sería porque adquiere un volumen tridimensional, no solo de cortes. Es decir, entre sus características tenemos una excelente resolución espacial y permite las reconstrucciones. Cuando vemos que de pronto tenemos un trauma, que tenemos un accidente donde el paciente, digamos que quedó hecho pedazos, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos con con la 3D Gradient, es permitir la reconstrucción de cada parte anatómica, ¿sí? Ok. Eh, ¿Cuáles son sus usos? Se usan en radiografía por resonancia magnética, reconstrucciones anatómicas totalmente detalladas, que fue lo que hace un momento te mencioné, y estudios de estructuras pequeñas. En la Ok. otra opción tenemos la sexta opción, tenemos la T2 Weinject Gre, que en su descripción tenemos una variante sensible a variaciones del campo magnético, que es lo podríamos denominar como una susceptibilidad magnética. El uso, detección de microhemorragias, eh, también se usa para ver la detección, perdón. No, los depósitos de hierro y malformaciones Ujú. vasculares. En cuanto a las hemorragias, Daniela, es muy difícil verlas como con exámenes de rutina, ¿sí? En este caso, este examen del T2 nos va a llevar como tal a la microhemorragia que tenga el paciente. Sí, es decir, vamos mucho más Más, a fondo. más detallada. Exactamente. Ah, ok. En O resumen, sea, Daniela, en resumen, a ver si de pronto te entendí. El concepto que predomina, no mentiras, espera un segundito. O sea, en resumen, los tipos de secuencias principales, eh, sus principales nombres, contraste predominan en usos como comunes, el GRI convencional, el T1 o T2 y evaluación general de sangrados. Y pues para ver específicamente la anatomía con Gadolini Balance, y el que también es mixto, que es con T2 y T1. T2 y T1. Ok, y De el eso nos sirve, corazón y Daniela. abdomen. Recordemos, Daniela, perdón que te Ujú. interrumpa. Recordemos que ese T2 y T1, que es el mixto, nos sirve para Ujú. detallar el corazón y el abdomen. Ok, Importante saberlo y recordarlo. listo.
Y bueno, las secuencias de ecogradientes para qué sirven en medicina también más específico. ¿Me recuerdas la pregunta, Daniela, por favor? Que para en medicina, para qué nos sirven el uso de ecogradientes? Ok, Daniela, es una muy buena pregunta. En la Ujú. medicina no sirve. Bueno, gracias a la sensibilidad, las GRE son muy útiles para detectar cosas como pequeños sangrados cerebrales, lo que yo te comentaba ahorita, Ujú. depósitos de hierro o varios sanguíneos, o vasos sanguíneos, perdón. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un golpe en la cabeza, como el trauma que te comenté hace un Ok, ok. ratico. Digamos que en una secuencia del ecogradiente se puede mostrar la microhemorragia que tenga o otras secuencias que no se detectan o que no se han podido detectar. Digamos que también se usan imágenes del corazón porque permite ver cómo se mueve la sangre dentro de las cavidades cardíacas. Ok, ok, ya entendí. Entonces, la OSGRI también muestra cosas que, digamos, en secuencias no se pueden ver. Digamos, otro Exacto, Daniel. ejemplo también sería la neurología, ¿sí? Porque Exacto. usamos Por una ejemplo, variante diferente. exacto. A ver, Daniel, en neurología usamos una variante llamada Susceptibility Aiding Imaging, que es una secuencia gradiente especial. ¿Por qué es Ujú. especial? Porque nos puede mostrar los pequeños vasos sanguíneos o depósitos de hierro en enfermedades, en este caso como lo es el Alzheimer, que es una enfermedad que la conocemos como No muy degenerativo. exactamente, y Ujú. adicional a esto que no tiene cura. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Las enfermedades como el Alzheimer o la esclerosis múltiple digamos que en este caso, para esas dos patologías, usamos la variante llamada Susceptibility Aiding Imaging. Sí, en radiología Ok. abdominal es otra versión que en este caso sería la Dixon Gray, que nos ayuda a medir la cantidad de grasa del hígado, que es algo muy útil para estudiar el hígado graso o en pacientes que tienen obesidad. Ah, claro. Entonces hace más complemento, digamos, con las ecografías rutinarias que se hacen, digamos, de solo con el ecógrafo. Creo que puede llegar a dar más datos que son más importantes a un paciente, digamos, con obesidad y eso. O sea, me parece que ayuda más a darle un diagnóstico completo a un paciente. Exacto, Daniela. Aparte de Ok. darle un diagnóstico completo, digamos que no tenemos fallas en su diagnóstico. Es Ok. decir, es 100% confiable. No tenemos, digamos que, ninguna opción de error, por así Ok. decirlo. Y bueno, yo sé que se usa mucho en el campo de la medicina, pero también las usan, digamos, para hacer estudios de investigación, científicos o ese tipo de cosas, Claro que o sí, solo lo dejan Daniela. como con pacientes. No, Daniela, mira, no te alcances a imaginar todo el campo que abarca, porque digamos que en nuestra investigación usamos las GRE para estudiar cómo funciona el cerebro en tiempo real. Es decir, si en una resonancia magnética funcional el paciente realiza tareas como moverse, como, por ejemplo, mover la mano o simplemente estar aquí todo el tiempo leyendo, en las secuencias de GRE vamos a detectar los cambios y el flujo de la sangre en Mm, cuanto en las zonas del cerebro en las que está ok. trabajando. ¿Me hago Ahí es entender? cuando aparecen como los exámenes que se ilumina la parte del cerebro que estás usando. Exacto, Daniela. Ah, Y ok. gracias a eso podemos ver digamos que podemos ver en qué partes del cerebro, bueno, podemos ver qué partes del cerebro son las que se activan y estudiar las enfermedades como depresión, Parkinson, perdón, o el autismo. Mm, ok. Entonces las ecogradientes no solo sirven para hacer un diagnóstico, sino también para investigar más a fondo el cuerpo humano y asimismo empezar los tratamientos que, pues, digamos, hoy en día ya tenemos esto muy evolucionado, porque Exacto, Daniela, pues, tú lo has dicho. Digamos que más que un diagnóstico, primero va la investigación. Primero, ujú, nosotros como médicos, nosotros como doctores, tenemos que hacer una investigación muchísimo más a fondo para poder dar con un diagnóstico totalmente eh, verídico, ¿no? sí, bueno,
Sabemos que las ecogradientes nos ayudan un montón ya con todo lo que nos has contado, pero ¿hay alguna desventaja que esta tenga? ¿Alguna desventaja, Daniela? Eso Sí, es como todo, ¿sí? Sí vamos a tener una desventaja porque al ser tan sensibles también son más propensas a tener digamos que al ser más propensas van a tener un artefacto o zonas donde la imagen se va a distorsionar. Por ejemplo, se acerca cerca de los implantes metálicos o senos paranasales donde el campo magnético no es uniforme. Por eso la técnica se debe ajustar bien a los parámetros y elegir cuando es conveniente una secuencia. ok. Ahora sí lo entiendo. Entonces, en resumen, las secuencias de cogradientes son rápidas, muy sensibles y nos ayudan a ver detalles como sangre, que son incluso las que son microscópicas, hierro, grasa, y es también, además de ser un diagnóstico médico, pues también las usamos como investigación diaria. Exacto, Laura. Lo dijiste perfecto. Entonces, Bueno. digamos que ecogradiente vamos a encontrar rapidez, Ujú. sensibilidad y mucha información. Mucha información más detallada. Por eso es una herramienta fundamental en la medicina moderna y en la investigación científica. No, pues doctora, de verdad le agradezco mucho toda su atención, sus explicaciones. De verdad, entendí perfectamente todo lo que me dijo y yo creo que todos los que estamos viendo el video fue sensacional tener la oportunidad de hablar con usted. Listo, Daniela, muchísimas gracias. Cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, les voy a dejar el link de YouTube para que ahí vayan a mi Ujú. canal y vean más videos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.